La historia de la península ibérica es la historia de sus hombres, la historia de sus gestas, la historia de sus batallas, de sus hazañas, la historia de los guerrilleros, porque sí, los guerrilleros nacieron aquí, la guerrilla nació en la península ibérica, desde los tiempos de Viriato, aquellos guerrilleros famosos, aquellos que luchaban por su cuenta, siempre rebeldes ante el poder dominante, siempre pensando en su ideal, nunca unidos, eso sí, siempre valientes y dispuestos a morir con honor. Durante más de un siglo y medio, en todo el Mediterráneo se escuchaba un grito de guerra: «Desperta, ferro». Era el lema, era el leitmotiv que movía a unas compañías de mercenarios, unas compañías de hombres aguerridos, hombres del pueblo, hombres surgidos de los Pirineos. Eran los almogávares, eran los guerrilleros aragoneses y catalanes. Era momento para la expansión máxima del reino de Aragón. La historia de los almogávares estará hoy con todos vosotros en nuestros pasajes de la historia. Pero, ¿quiénes eran estos almogávares? ¿De dónde venían? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué se crearon esas compañías? ¿Por qué fueron tan necesarios? ¿Por qué, posteriormente, tan prescindibles? Esta noche intentaremos adentrarnos en su historia, pero desde luego fue un hecho singular dentro de las milicias hispanas. Los almogávares venían de la extracción más baja del pueblo, eran campesinos, eran gente muy, muy ruda. Esta noche sabremos algo más acerca de ellos, sobre su origen, sobre su nacimiento, sobre su desaparición. Entre 1238 y 1377, los almogávares fueron protagonistas absolutos de la guerra, imbatibles, invencibles. Eso sí, al final dominados por una curiosa táctica guerrera, el fuego griego. Esta noche contaremos en qué consistía ese fuego griego. Pero vamos a empezar por el principio, y eso es ahondar en la raíz de los almogávares. El término almogávar, sin duda alguna, viene de raíz árabe. Almugabir viene a significar el que penetra, el que hace incursión en territorio enemigo. Así es como los árabes denominaron a estos curiosos soldados, a estos curiosos milicianos, almugabir, el que penetra en tierra enemiga, el guerrillero que entra, golpea, saquea y luego escapa. Esos eran los almogávares. Y en principio podemos pensar que surgen en Asturias. En los Astures podemos encontrar esa raíz. Esa es una de las hipótesis. Otra nos habla de los almogávares ya luchando en tierras de Castilla. La más fiable, porque ya os digo que hay oscuridad absoluta sobre el nacimiento de los almogávares, pues la más fiable nos habla de hombres surgidos en lo más intrincado de los Pirineos, en el sector aragonés y catalán. Allí surgirían los almogávares. Allí tendrían una oportunidad de guerra. Allí serían contratados con una gran soldada, un gran sueldo, mucho mejor en todo caso que labrar la tierra. Y esto fue lo que les motivó crear compañías, alquilarse como mercenarios, y fueron desde luego muy útiles en la reconquista española. Por tanto, debemos decir eso, que surgidos de lo más profundo de los Pirineos aragoneses y catalanes, llegaron esos hombres, de las tierras, comiendo de ellas, se podían surtir de lo que daba el terreno, unos hierbajos, unas raíces, un ave, un animal, cualquier cosa les venía bien. Sobre su vestimenta hay también datos muy curiosos, porque casi vestían a la manera visigoda. Por eso también podemos pensar en raíces mucho más antiguas. Vestían a la manera visigoda. Tenían unas albarcas, unas pieles de animal que cubrían pues sus piernas, su cuerpo, unos cinturones muy hoscos, muy rudos, de cuero, de los que ceñían sus espadas, de los que colgaban sus espadas cortas siempre, y unos cascos tremendamente peculiares, porque eran como unas redecillas grandes de hierro que situaban en sus cabezas y que bajaban hasta la nuca, les cubrían esa parte. No era un casco a la usanza, era un signo distintivo. Los almogávares, la verdad es que siempre fieros, no muy duchos en caballería, pero desde luego implacables en infantería. Dicen que fue la mejor infantería de la época, determinados al combate, siempre sedientos de venganza y crueldad. Eran indestructibles, no les importaba la muerte, de férreas convicciones religiosas, almogávares bien pagados y comiendo lo que podían, durmiendo sobre el terreno. Nada
les podía parar, nada les podía vencer. Los almogávares durante casi 150 años dieron mucho que hablar, y el rey Jaime I, del que hablamos ya hace algún tiempo, Jaime I el Conquistador, supo de ellos, les quiso a su lado, eran los mercenarios ideales para iniciar la conquista del Reino de Valencia. A los almogávares les encantaba la lucha cuerpo a cuerpo, la dominaban a la perfección, estaban siempre permanentemente siendo instruidos, entrenándose para el combate cuerpo a cuerpo. Tenían esa espada, una espada corta, con la que atacaban, una espada además, un modelo muy singular. Además, portaban una lanza de acometida, y luego 3 dardos, 3 jabalinas que lanzaban con absoluta certeza, jabalinas duras, férreas, que podían traspasar armaduras. Eran desde luego muy buenos tiradores, excelentes tiradores. El almogávar llegaba, se situaba frente al enemigo, a escasos metros, era en eso muy temerario, lanzaba sus dardos y cuando había agotado esta munición, cogía con su lanza y acometía. Una vez quebrada la lanza, desenvainaba la espada y ahí lanzaba su grito de guerra: ¡Desperta, ferro! En ese momento toda la compañía de almogávares se lanzaban como un solo hombre al ataque y entonces nadie osaba hacerles frente. Así durante años. Ya os digo que eran hombres muy duchos en la táctica guerrillera. Una compañía de 80 o 100 hombres podía hacer una incursión en territorio enemigo, saquear, rapiñar un pueblo en cuestión de minutos, coger lo mejor, lo más preciado de ese pueblo y rápidamente replegarse, huir, retirarse hacia sus líneas amigas. Los árabes les tenían absoluto pánico, absoluto temor. En 1238 el rey Jaime I entra en los territorios valencianos. Junto a él, casi 6.000 almogávares, casi 6.000 mercenarios. Fue una de las bazas principales para la reconquista de Valencia. Aquellos hombres de Aragón, aquellos hombres de Cataluña, extraídos de lo más popular, extraídos de lo más bajo de la sociedad, brillaron con luz propia. No les importaba la muerte. Solo querían avanzar, ganar, conquistar y cobrar. Soldados para la oportunidad, pero también soldados muy propios de la época. El siglo XIII, el siglo más violento de la historia. Sin perder una batalla, provocaron miles de bajas al enemigo árabe, al enemigo musulmán. Finalmente, la campaña terminó en 1245 con la toma de la capital. Los almogárabes se fueron extendiendo, fueron creando acuartelamientos en las líneas fronterizas, como ya lo hacían sus hermanos de Castilla, porque también había almogávares en Castilla luchando por la reconquista. Eran tropas que frecuentemente se empleaban en las líneas fronterizas para avanzar y custodiar fronteras. Eran desde luego los mejores soldados de la época, los más utilizables, los más fieros, y también ahí fue su pecado. En eso fue su pecado. En 1244 el rey Jaime firma el Tratado de Almirtra y 6.000 almogávares son instalados en Murcia. Se está preparando una gran campaña contra el reino taifa de Granada. Quieren conseguir la total unión peninsular, pero los almogávares eran demasiado violentos, demasiado belicosos. Y antes de cualquier preparativo entran en conflicto con las unidades moriscas y además incluso con las propias unidades castellanas. El propio rey Jaime tiene que intervenir. Los almogávares están ansiosos, decían entonces las crónicas, estaban sedientos de sangre. Querían combatir, querían seguir luchando, querían seguir dando sentido a su vida de guerra y honor. El propio rey Jaime, para evitarse más problemas, les envía a Tierra Santa a luchar en aquella infructuosa cruzada provocada por el propio Jaime en 1269. Una cruzada que, debido al mal tiempo, debido a las tempestades, se fue al traste, pero algunas compañías de infantería lograron llegar a Tierra Santa y allí defendieron San Juan de Acre. Finalmente hubo que encontrar nuevas aventuras, nuevos rumbos. Ahí estaban los consulados del mar,
Ahí estaban las ansias expansionistas del Reino de Aragón. Y en Sicilia había muchísimas disputas por el territorio. Carlos de Anjou, el rey francés, quería Sicilia a toda costa. Los intereses de Aragón estaban en peligro. Momento propicio y momento preciso para echar mano de los mercenarios, para echar mano de los hombres más combativos del reino. Los almogávares, una vez más, estaban dispuestos. En decenas de galeras aragonesas surcaron el Mediterráneo y llegaron a Sicilia. Allí los sicilianos habían creado esa frase tan famosa de las vísperas sicilianas, habían acabado con toda la población francesa de la isla. De ahí viene el curioso nombre de vísperas sicilianas. Tocan a vísperas sicilianas, toca a muerte, toca a venganza. Los almogávares eran violentos, pero también inteligentes. Supieron canalizar perfectamente los sentimientos sicilianos y con eso provocar guerra al francés. Durante años estuvieron combatiendo crueles batallas, sanguinarias vendetas. 20 años de lucha interminable. Finalmente, en 1302 se firma la paz. Sicilia, Córcega, Cerdeña serán de dominio aragonés. La guerra se puede dar por ganada. ¿Qué pasará ahora con las compañías almogávares? ¿En qué las podemos emplear? ¿Volverá el problema a la península ibérica? ¿Qué hacemos con estos hombres tan irredentos, tan rebeldes, tan belicosos? Afortunadamente, la posibilidad aventurera surgió, pero en tierras orientales. El emperador de Bizancio, Andrónico II, tenía serios problemas. Los turcos le estaban amenazando. Los turcos habían entrado en su territorio. Estaban invadiendo ciudades y territorios del Asia Menor. Incluso amenazaban la propia Grecia, la propia Constantinopla. Era un momento muy difícil para Bizancio. Ya por entonces, en 1302, la fama de los almogávares había recorrido todas las riberas mediterráneas. Todo el mundo sabía de las hazañas. Se decía de ellos que eran soldados especializados en derribar tiranos. Que allá donde estuviera un almogávar, sin duda alguna, las posibilidades de victoria serían más que notables. Pero necesitaban un jefe, necesitaban un líder. Y como siempre, la historia les concedió ese deseo. Aquí nos encontramos al gran aventurero, al gran navegante Roger de Flor. Un hombre peculiar, de este que dan los siglos de vez en cuando. Es difícil precisar dónde nació Roger de Flor. Unos dirán que en 1262 en Cataluña. Otros dirán, los más, que nació en la ciudad italiana de Brindisi y que su padre, Ricardo Blume, era halconero del emperador Federico II. Esta hipótesis yo creo que es la más certera. Entonces tendríamos el nacimiento en 1267. Roger de Flor entonces es una traducción al catalán. Roger de Flor va a dar mucho que hablar. Un joven con ansias de aventura, con ansias de conocerlo todo, que desgraciadamente se queda sin padre a la edad de 1 año. Pero ese halcón le iba a acompañar durante toda su vida. Ese amor a los halcones de su padre iba a ser la herencia, la única herencia que recibiera de él. Con tan solo 15 años fue acogido, fue tutelado por los templarios. Un viejo templario se fijó en el joven, un joven apuesto, un joven aguerrido, un joven brillante. En muy poco tiempo, Roger de Flor prosperó en la orden de los templarios, los monjes guerreros, con sus emblemas blancos y bermejos. Roger de Flor fue feliz. Fue su auténtica familia. Allí creció. Y allí consiguió ser sargento de la orden templaria. Y un oficial sargento era mucho decir para la poca edad que tenía Roger de Flor. Durante años estuvo instruyendo. Y pronto le llegó la oportunidad, el capítulo para seguir avanzando, para seguir prosperando como persona, como templario. En San Juan de Acre la situación era muy complicada. Los cristianos estaban siendo cercados, había que desalojar la zona, había que huir, había que abandonar, había que renunciar definitivamente a Tierra Santa. Año de 1291. Roger de Flor tiene 24 años y tiene una potente nave, la mejor nave templaria, la mejor nave que los templarios tenían. Y curiosamente el nombre de esa nave era el Halcón. Roger de Flor, joven capitán de una nave llamada el Halcón, se acerca a San Juan de Acre, año de 1291. Los musulmanes están asolando la región.
Los pocos cristianos están pidiendo desesperadamente que alguien les ayude, que alguien les saque de ahí. Y Roger de Flor, con otras galeras, llega a la zona y empieza, como si fuera Dunkerque, a desalojar cristianos de la zona. A desalojar cristianos con sus familias y con su patrimonio. Y aquí llega el auténtico problema para Roger de Flor, porque yo os he dicho que era ambicioso en todos los sentidos. Quería notoriedad, quería honor, pero también buscaba patrimonio y riqueza. Una leyenda negra se ceba sobre el joven. Cuando devuelve a los cristianos a Europa, empiezan a comentar que Roger de Flor no ha devuelto todos los tesoros, todo el patrimonio que había cogido en San Juan de Acre. Empiezan a decir que Roger de Flor había robado, que se había apropiado indebidamente de ese patrimonio. Es sometido a un juicio sumarísimo y es desposeído de sus atributos templarios, expulsado de la orden. La duda es demasiado grande. Está desolado, con tan solo 24 años y fuera de su gran familia, fuera de los templarios. Él siempre guardó la vocación, él siempre guardó aquel ímpetu, aquel carisma, aquella personalidad que le dieron los templarios. Lo guardaría siempre. Nunca fue vengativo, nunca se quiso vengar de ellos. Mientras tanto, nuestros almogávares siguen combatiendo en Sicilia. Durante años, Roger de Flor va caminando por las repúblicas italianas, Génova, Venecia. Nadie le quiere, se pone a servicio de quien le quiera pagar, pero su fama negra es demasiado grande. Finalmente, en ese año de 1302, surge la oportunidad de ir a Bizancio. Hay que luchar contra el turco, en definitiva, hay que luchar contra el infiel. Y los almogávares le nombran gran capitán, le nombran jefe de aquellas compañías de mercenarios. Los desposeídos, los irreductibles, los desheredados, nombran al gran desheredado Roger de Flor como su jefe. Todos van a tener una nueva oportunidad, todos van a redimirse a tierras orientales. Con 39 galeras y una fuerza estimada entre los 3.000 y 4.000 hombres, los almogávares van rumbo a Constantinopla. Les acompaña el bagaje, pero también las familias, sus mujeres, sus hijos, todos van con ellos. Es una gran expedición. Esas miles de personas llegan a Constantinopla. Les espera Andrónico II, está desesperado, los turcos están a las puertas de su reino, a las puertas de su imperio. Roger de Flor y sus compañías de infantería, también los jinetes, llegan y se disponen a dar batalla. Aquella táctica guerrera era desconocida para los turcos y pronto sufren los efectos. Llegan los primeros combates. Al grito de "Desperta Ferro", los aragoneses y catalanes entran en combate con los turcos. En algunas batallas la masacre es de tal calibre que muchos turcos empiezan a replegarse horrorizados sin presentar batalla. En una de ellas 13.000 muertos, en otras 6.000, en otras 7.000, en otras 12.000, en otras 20.000. Los turcos caen a miles. Diferentes plazas como Filadelfia, como Éfeso, como Galípoli, van cayendo una tras otra. La fama de los almogávares es inmensa. Ya todo el mundo reconoce que son invencibles, que nadie les puede batir. Eran pocos en número, pero siempre determinados a luchar y a morir si era preciso. Van ocupando castillos, territorios. Roger de Flor es el gran líder que todos quieren. El propio emperador oriental le nombra megaduque del Imperio Bizantino. Gran duque. Posteriormente, debido a sus hazañas, después de la toma de Galípoli, le nombran César. Hacía 400 años que no era nombrado un cargo así. Hacía 400 años que no era nadie nombrado César en el Imperio Bizantino. Pues eso lo consigue Roger de Flor. Eso lo consiguen los almogávares. Pero al mismo tiempo que crece su fama, también crecen los recelos entre los bizantinos. Andrónico II está atemorizado por el cada vez más tremendo poder que tienen los almogávares. Roger de Flor es aclamado por el pueblo. Le ven como gran líder, le ven como gran héroe, como aquel que puede derrotar a los tiranos, como aquel que puede devolver la libertad al pueblo. Roger de Flor se está convirtiendo en un símbolo para todos. Ahí le siguen sus grandes lugartenientes, como es el caso de Berenguer de Entensa, o el propio Bernard de Rocafort. Hombres muy potentes, hombres muy endurecidos por el combate y las circunstancias.
El hijo de Andrónico, asociado al trono, Miguel, que será Miguel IX, del linaje de la dinastía de los paleólogos, desconfía de Roger de Flor. Casi dicen que le tiene envidia. Dicen que a Miguel le gustaría ser como Roger, pero que sus actitudes, sus virtudes no son las mismas. No era tan buen guerrero. Finalmente, mediante engaño, convocan a Roger de Flor a una gran fiesta que se va a dar en su honor, presumiblemente porque se estaba preparando una segunda campaña contra los turcos. Nos encontramos en el año de 1305, en la localidad de Adrianápolis. Adrianápolis había pasado a la historia por ser el lugar donde los visigodos, la caballería visigoda, había derrotado a las huestes romanas de Oriente. Eso fue en el año 378. Habían pasado, por tanto, casi 1000 años. En Adrianápolis se iba a consumar la traición. En medio del convite, en medio de la fiesta, un jefe alano entra en el recinto, entra en la sala y con sus hombres degolla literalmente a Roger de Flor y a sus lugartenientes. Fue una terrible tropelía cometida con los almogávares. Pero estos no iban a dejar pasar aquel capítulo de horror. Los almogávares, una vez enterados de todo eso, juran venganza, van a vengar a su jefe. Han estado unidos, han dado sentido a su vida gracias a Roger de Flor. Están solos en tierra enemiga, con pocos efectivos, pero aún así se unen y fortifican sus almas para lanzar la famosa venganza catalana, lo que se llamó la venganza catalana. Unos cientos de guerreros, unos cientos de infantes y pocos jinetes empiezan a asolar las tierras de Bizancio. Andrónico ya no está aterrorizado por los turcos, no. Ahora está atemorizado y cabizbajo por lo que ha hecho a Roger de Flor y por lo que se le viene encima. Los almogávares están haciendo de las suyas. Están destrozando su imperio. Unos cientos de hombres están luchando contra miles de bizantinos y nadie les puede parar. Desperta ferro. Es el grito de guerra que circula por todos los Balcanes, que circula por Grecia. Avanzando, destruyendo, tomando ciudades. Finalmente, y después de haber perdido a sus líderes, a Berenguer y a Bernard, los almogávares deciden pasar a la defensiva y establecen un reducto, un reino, lo que será llamado la Gran Compañía, una especie de país independiente justo en el centro de Grecia. Allí se establecen con sus familias y lo cierto es que nadie osó atacarles. Nadie quería saber nada, nadie quería luchar contra los almogávares. Les dejaron estar, les dejaron vivir entre 1311 y 1325. Famosa es la entrada almogávar en Atenas. Tomaron la ciudad, se hicieron con ella, cogieron lo que quisieron. Y es curioso que el nombre de Aragón resonó con fuerza, porque cuando las compañías de almogávares entraron en Atenas, el grito no era despertaferro, no había que combatir, habían tomado la ciudad. El grito era Aragón, Aragón. El ducado de Atenas, el ducado de Neopatria. Allí se establecieron y allí aguantaron durante años. Finalmente se fueron mezclando con la población. Habían llevado sus familias y se fueron hibridando, se fueron mestizando con los griegos. En 1377, Pedro IV el Ceremonioso reivindica su derecho a dominar aquellos territorios. Atenas y Neopatria formarán parte ya de la corona de Aragón. Y eso gracias a aquellos mercenarios, gracias a aquellos hombres del pueblo, aquellos hombres surgidos de los Pirineos, aquellos hombres que comían hierbas, que podían tomar raíces, que comían de lo que hubiera, y si no había, pues no se comía, que dormían sobre el terreno porque era su mejor cama, eso decían ellos. Con esas vestimentas peculiares, albarcas, pieles y aquel casco tan peculiar, aquella red tan peculiar en su cabeza, su espada corta, su lanza y sus saetas, sus dardos. ¿Cómo se pudo reducir a los almogávares? Pues en este periodo del siglo XIV, los griegos inventaron un sistema. Los bizantinos inventaron un sistema. Y eso hizo mucho daño a los almogávares. Ellos eran imparables, nunca retrocedían ante el adversario. Pero algo les llamó mucho la atención. Algo les dominó de una manera extrema. Y es que los bizantinos habían inventado el fuego griego. Vamos a explicar la situación. ¿Cómo era el fuego griego?
Imaginemos la compañía, diferentes compañías de almogávares. Imaginemos pues unos 1500, 1600 hombres formados y avanzando hacia el enemigo. Los griegos esperando pacientemente. Habían descubierto algo llamado nafta. Vamos, petróleo. Antes las flechas incendiarias se podían apagar fácilmente, incluso llegaban ya apagadas a destino, pero el fuego griego era distinto. El petróleo mantenía el fuego y los griegos empezaron a dominar esa situación. Cogían sus flechas, las impregnaban de nafta y las disparaban contra los almogávares. Aquella milicia sufrió enormemente el fuego griego. Los cuerpos ardían. Nadie podía apagar aquel fuego. Decían incluso que era un fuego mágico, un fuego envenenado. ¿Cómo es posible que no se pudiera apagar esa flecha? Los cuerpos de los amigos iban cayendo, muertos, quemados. Ese fue el castigo sufrido por los almogávares durante muchos años. Aún así, no les pudieron vencer. Miles de almogávares quedaron tendidos para siempre en los campos de Oriente. Pero lo que permanece imperturbable como una hoguera de fuego griego es la leyenda de aquellos hombres invencibles, aquellos hombres que lucharon en la Reconquista, aquellos hombres que lucharon en Sicilia, aquellos hombres que consiguieron para Aragón nada más y nada menos que el ducado de Atenas, el ducado de Neopatria, aquellos que doblegaron a los temibles turcos. Antes de la Armada Invencible hubo otra escuadra, la de los almogávares, y un líder tremendo, un líder virtuoso, un líder esplendoroso, el que luego los poetas catalanes se encargaron de ensalzar su figura, Roger de Flor, el gran líder, el gran capitán de los almogávares, los desposeídos, los desheredados, los que sirvieron con fervor, los que sirvieron con distinción al reino de Aragón, los que procuraron para este reino su máxima grandeza, su máxima expansión por el Mediterráneo. Hoy por eso les hemos querido rendir homenaje, desde Jaime I hasta Pedro IV, los almogávares en la historia de nuestro país.